Un saludo cordial a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Continuamos con la lectura de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje de esta semana es la presencia invisible del Señor y la palabra profética. Ya vamos en el volumen 3. La presencia invisible de Jesús. Semana 2, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. Y el verso de oración está en Efesios, capítulo 5, versos 25 y 26. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Señor Jesús. Maridos, amén. Amad, amad, sí Señor, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó, Señor Jesús, amó a la iglesia y se entregó. Señor, te alabamos, te bendecimos, tú eres lleno de amor. Tú amas a la iglesia y te entregaste a sí mismo por ella. Te bendecimos en este día, te loamos, a ti damos toda la honra y toda la gloria. Porque tú, Señor, te preocupas de santificarnos, de santificar la iglesia, de purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias por este versículo. Este versículo nos trae la vida y la palabra santa y nos santifica y también nos lava. Amén. Hoy presentamos la función de la palabra profética. Vimos anteriormente la responsabilidad que pesa sobre los hombros del profeta de Dios, y también que la palabra de Dios necesita producir resultados, es decir, necesita cumplir el propósito para el cual fue enviada. Hoy abordaremos este asunto a la luz del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos podemos leer: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. En la porción el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es Dios mismo. En consecuencia, quien ha hablado con nosotros en estos últimos días es el Señor Jesús mismo, que se hizo el Espíritu vivificante. El Señor está en nuestro espíritu y por eso podemos hablar por Él. En el libro de Mateo también podemos leer:
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Moisés fue un profeta del Antiguo Testamento, apreciado y respetado por todo Israel. Sin embargo, los judíos pusieron a los escribas y fariseos en la misma posición que él. La función de los escribas y fariseos no estaba relacionada con la profecía, sino con la práctica y la enseñanza de la ley. Por eso Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel. En Efesios vemos una importante función de la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. La palabra tiene la función de santificar. Esta santificación es disposicional. Ocurre en nuestro interior, pues todavía tenemos cosas del viejo hombre. Es decir, aún tenemos muchos elementos de la vieja creación en nuestro interior. Entonces, amados auditores, necesitamos ser santificados para recibir la nueva creación. Esto no ocurre de una vez por todas. Primeramente fuimos santificados por medio de la regeneración del nuevo nacimiento, Señor Jesús. Esta es la santificación posicional. Por este acto de fe, Dios nos sacó de una posición común y nos introdujo en Él mismo, en una posición santa. No obstante, el proceso de santificación continúa, prosigue. El apóstol Pablo dijo que Dios nos santificó en Cristo Jesús y nos llamó a ser santos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Dios nos sacó del mundo y nos puso en Cristo, que es santo. En Cristo tenemos las condiciones para recibir la santificación. La santificación disposicional ocurre mediante el lavamiento del agua por la palabra, que nos transforma metabólicamente. La palabra nos renueva y nos transforma interiormente. Se trata de un metabolismo espiritual. La palabra nos presenta a Cristo. Nos presenta una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 27. Por eso debemos amarla. Estamos agradecidos con el Señor, pues su palabra ha sido abundante entre nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses, se alegró, pues ellos recibieron la palabra que oyeron de él. La palabra que el apóstol habla es la palabra profética. En esa carta vemos que los tesalonicenses recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Entonces, amados auditores, necesitamos creer que el hablar profético es el hablar de Dios. Si creemos esto, la palabra operará eficazmente en nosotros. Por tanto, quien cree, recibe, y la palabra operará eficazmente en la persona. A veces oímos la palabra, pero ella, al parecer, no opera eficazmente en nosotros. ¿Por qué sucede eso? Porque aún nos falta fe. Necesitamos creer. Pablo también dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos capítulo 16, verso 26. El mandamiento de Dios es una orden, y una orden debe ser cumplida.
Por eso la palabra debe ser cumplida. Cuando recibimos la palabra profética y la practicamos con fe y sencillez, opera eficazmente en cada uno de nosotros. En el libro de Romanos también podemos leer: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos capítulo 10, verso 8. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra. En el PAC, los misioneros dinámicos tienen una actividad denominada inmersión en la palabra, que tiene como objetivo llenarlos de la palabra profética. Ellos saben que al salir a las calles enfrentarán muchas adversidades. Por eso necesitan de la palabra, necesitan tener el tanque lleno. La palabra es nuestro combustible. ¡Aleluya! Cuando los misioneros abren su boca, la palabra sale como agua para suplir la sed espiritual de las personas. Debemos, queridos hermanos, queridos auditores, seguir ese ejemplo. Debemos sumergirnos en la palabra profética y predicar el Evangelio del Reino. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo ocurre la santificación disposicional? Señor Jesús, amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de paz y amor, y también de muchas bendiciones. Amén.